No hay certeza exacta de cómo comenzó el lenguaje humano, pero es sabido que la influencia de otras culturas trajo cambios y pequeñas diferenciaciones entre los idiomas, llegando a un grado en el que se crearon idiomas completamente nuevos. Los lingüistas encontraron que ciertos idiomas comparten similitudes y es así que agruparon a los idiomas en diferentes ramas y raíces, creando así un árbol genealógico. Pero, primeramente, ¿por qué el idioma se llama español? ¿Es porque viene de España? Bueno, sí, en realidad sí, pero eso no es todo. En sí, español proviene del provenzal español, que a su vez proviene del latín medieval hispanilus, que significa de Hispania, el cual era el nombre con el que era conocido en el Imperio Romano todo el territorio de la península ibérica, es decir, toda la actual España y Portugal. De esta manera, el español, el cual es llamado igualmente castellano, proviene de la rama indoeuropea. La ahora España es, a su vez, una suma de distintas lenguas. Se sabe que antes del siglo III a.C. no se hablaba español en la zona. Quienes habitaban ahí eran íberos, celtas, celtíberos, tertesios, fenicios y griegos, y cada uno de estos grupos tenía distintas lenguas. Estas lenguas son conocidas como prerrománicas y a su vez son lenguas de sustrato. De cada una de ellas obtuvimos distintos conceptos, como por ejemplo del celta palabras como colmena y gancho, en adición del concepto ser o estar, del vasco palabras como izquierda o chaparro, del ibérico barranco, barril, barca. Las de los griegos son llamadas helenismos, y algunos de ellos fueron cirugía, estómago, melancolía, comedia, escuela, pedagógo y otras más. Además, entre los siglos III y I a.C., cuando el Imperio Romano conquistó todo el territorio alrededor del Mediterráneo, añadió el latín a la ecuación. De hecho, alrededor del 70% de las palabras del castellano proceden del latín. Del latín surgieron lenguas conocidas como lenguas romance, entre ellos el italiano, el francés, el rumano, el portugués, el catalán y el español. El surgimiento de las lenguas romances se debió al latín vulgar, el así llamado latín coloquial que hablaba el pueblo y no el latín formal con el que se escribía. El latín vulgar tomó más importancia después de la caída del Imperio Romano en el año 467 d.C. Esta se mezcló con las lenguas locales, y al mezclarse con las lenguas locales de los diferentes territorios dio origen a nuevas lenguas. En el caso de la península ibérica dio lugar al castellano, en la región de Castilla. A través de algunas invasiones bárbaras de origen germánico, como la invasión de los visigodos después de la caída del Imperio Romano, ocupando el territorio hasta el año 711 d.C., se incorporaron nuevas palabras de origen germánico como guerra, yelmo, albergue, tregua, guardián. Y cuando el ejército musulmán conquistó gran parte de la península ibérica, principalmente en el sur de la península, cuando cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron a los visigodos, y se quedaron ahí alrededor de 700 años, y conforme la provincia de Al-Ándalus, mejor conocida actualmente como Andalucía, y consolidándose después en el Califato de Granada. Mientras tanto, en el norte prevalecían los reinos cristianos que darían origen a las modalidades romances, como el catalán, el asturiano, el aragonés, el gallego, el castellano. Después de la conquista musulmana, en el norte comenzó el proceso llamado la Reconquista Española, el cual a través de diversas luchas y con sucesivas unificaciones dinásticas como la Unión de León y Galicia con Fernando III de Castilla, que confinó el dominio de los árabes hacia el sur. Entre finales del siglo X e inicios del siglo XI se compusieron los primeros manuscritos en un dialecto romance claramente diferenciable del latín, denominados glosas emilianenses, provenientes del monasterio de San Milán de la Cogolla, en la comunidad autónoma de La Rioja, al norte de España. Actualmente son considerados como los escritos arcaicos más antiguos atribuidos al español. Estos se escribían junto a textos en latín, para que quienes no los entendieran pudiesen saber qué decía. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, un rey intelectual el cual fue promotor de las artes, estandarizó lo que es conocido como castellano medieval, al adoptarlo como lengua oficial para las traducciones de documentos y utilizarlo para decretos oficiales, fundando así la Escuela de Traductores de Toledo, la cual hizo por primera vez publicaciones en un idioma diferente al latín.
En 1492, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, su matrimonio logró consolidar como lengua oficial en España el castellano. Son igualmente reconocidos porque, con la toma de Granada, lograron expulsar definitivamente a los árabes del territorio español y a la vez lograron que el castellano se volviera la lengua oficial. Esto causó que los eruditos unificaran su gramática y ortografía, y así se expandió por todo el país. La ocupación del territorio por alrededor de 700 años de la península ibérica llevó a que los árabes crearan alrededor de 4.000 vocablos, a las cuales se les ha determinado como palabras mozárabes, las cuales se han incorporado al español. Fueron algunas palabras como almohada, agua, ajedrez, aceituna, guitarra, cifra, cero, asesino, ojalá, zanahoria y aceite. En 1492, Antonio Nebrija publica su obra Gramática, el cual es considerado el primer tratado de gramática de la lengua española, y de igual manera, el primero de una lengua latina europea. Igualmente, en 1492, con el apoyo de los reyes católicos, Cristóbal Colón emprendió el viaje conocido como el descubrimiento de América. Esto fue una gran oportunidad para que el español se expandiera de las nuevas colonias americanas. Cuando llegaron a América, de la misma manera que antes, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl como tamal, chicle, tomate. Perú y Bolivia aportaron vocablos del quechua como caucho, cóndor y papa. Y las Antillas aportaron vocablos del taíno como barbacoa. El Siglo de Oro se llama así porque fue un periodo histórico en el que florecieron las artes y las letras castellano, que coincidió con el auge político y militar del Imperio Español. Durante los siglos XVI y XVII, entre 1459 y 1492, surgió el llamado español áurico, que aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales, como por ejemplo la fonética entre la C y la Z, diferencia que se notaba entre las Islas Canarias y Andalucía. En Andalucía, Sevilla, debido a que muchos conquistadores que partieron hacia América habían vivido toda su vida en el territorio de Andalucía, también trajeron su peculiar manera de pronunciar la C, Z y S. Entre 1605 y 1616, Miguel de Cervantes Saavedra escribió su obra más reconocida, Don Quijote de la Mancha, y se convirtió en el libro de la lengua española más traducido a nivel mundial de la época. En el siglo XVIII, 1713, se crea la RAE, cuyo fin principal es dar al español un reglamento ortográfico definitivo y evitar los malos usos, lo cual crearía una unidad lingüística a nivel global. 2 siglos más tarde, en 1991, se crea el Instituto Cervantes, un instituto de índole público con el objetivo de promover y enseñar el español por todo el mundo. En 1994 se lleva a cabo la última edición del libro de gramática de la lengua española. En 1997 se celebra el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, México. Estos son foros de reflexión sobre el idioma español, en el que se discute sobre la situación, problemas y retos de la lengua. Actualmente se realiza cada 3 años en alguna ciudad de España o Hispanoamérica y su organización está a cargo del Instituto Cervantes. En 1999 se realiza la primera edición del libro de ortografía de la lengua española. Después, en el año 2000, por la influencia de los Estados Unidos a nivel mundial en diversos campos tales como la economía y las tecnologías, el español ha incorporado numerosos anglicismos como Internet, hardware, software y marketing. Para el año 2010 se publicaban los libros La ortografía de la lengua española y La nueva gramática de la lengua española. Estas 2 obras, de carácter policéntrico, son un intento por darle dirección definitiva al español en todos los lugares donde esta lengua es hablada. Hoy, el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y la lengua natural de más de 300 millones de personas. Por eso es importante recordar que las lenguas se encuentran en constante evolución y es por eso que el vocabulario se sigue expandiendo.